buenas tardes. Les vamos a presentar el conteo manual en LSD por medio de EXTI, por medio de la UART. Listo, entonces comenzamos de la línea 9 a la 12 con las librerías. Tenemos acá todas las librerías necesarias para el desarrollo. También tenemos todos los comandos para la LCD que se han usado anteriormente, como el de limpiar la pantalla, retornar a home, etcétera. Entonces, bueno, para las variables tenemos en int, contador de unidad, decena, centena, inicializados en cero, y estos van a ser usados para mostrar el conteo posteriormente. Además de esto tenemos una variable llamada rx, la cual será utilizada para recibir el número del programa de MATLAB. También tenemos las cadenas en número, bueno, los arreglos de cadena, número, conteo y límite, que serán usados eh, serán mostrados en distintos momentos en la LCD. Ya más adelante lo veremos con el funcionamiento. También tenemos un arreglo de datos que está lleno de ceros, que será utilizado para recibir el número eh, en cada una de estas posiciones. Y por último, un booleano que se llama inicio conteo, el cual iniciará en falso. Este nos indicará cuándo se inicia el conteo. Bueno, entonces comenzamos por las funciones de comando y de dato para el LSD. Esto ya se usó anteriormente en otros programas y pues tenemos lo mismo. Entonces, bueno, aquí comenzamos con los parámetros iniciales. Habilitamos el puerto C, D y G, el sys configuration y habilitamos la UART 4. Entonces, en el puerto G tenemos la LCD. Entonces, aquí realizamos las respectivas configuraciones. En el puerto D tenemos el LED. Realizamos las respectivas configuraciones también. Y tenemos también los parámetros del EXTI. Aquí, en este lado. Habilitamos la función EXTI en la línea 86. Para el EXTI, el request. Y también habilitamos el PC10 y el PC11 en función alternante. Y definimos TX y RX para cada pin. Además de esto, habilitamos TX y RX y utilizamos la velocidad de 9600 baudios. Y tenemos, bueno, la inicialización de la LCD de la línea 97 a la 102. Y bueno, ahora sí vamos al programa principal. Este funciona de la siguiente manera. El while el booleano inicio conteo que teníamos arriba va a iniciar en falso. Por lo tanto, se va a mostrar en la LCD, en la primera línea, la palabra esperando, que corresponde al arreglo que vimos anteriormente. Entonces estará mostrando eso en la primera línea y en la segunda línea se va a mostrar la palabra límite. Entonces va a decir esperando el límite. Esto se va a mostrar hasta que en el programa de MATLAB se ingrese el límite deseado. Una vez esto suceda, pues inicio conteo tornará a true y se mostrará conteo que corresponderá al conteo manual, o sea, en conteo se mostrará el número en el que va el conteo. Y bueno, aquí se muestra la decena, la centena de la unidad de arriba. Y exacto, ahí. Y en la segunda parte se muestra el límite, que corresponderá al que se haya ingresado en el MATLAB. Bueno, luego de esto tenemos tenemos un tiempo de delay y listo.
Bien, bueno, como podemos ver en la línea 100, ahí como estamos señalando, llamamos a la función de Ward número 4. Y bueno, ahí vemos una variable Rx y esta se almacena en lo que lee la Ward. En este caso, pues serán los datos que se usarán con el MATLAB. Esta enviará 3 datos y cada uno de ellos se va a almacenar en el vector datos. Y bueno, también tenemos una variable, la cual va a controlar esa posición, la posición de cada uno de esos datos que lleguen. Van a controlar la posición y se controla con la variable cont. Luego vemos que cuando se envía ese tercer dato, pues a la variable numLímite se le asigna que lo que tenga el vector datos, donde la función atoy, como podemos ver, lo que hace es de que concatena los elementos del vector y los pasa enteros. Y bueno, tenemos el cont igual a 0, que es para reiniciar el contador, y el inicio conteo igual a true, que significa que pues ya se ingresaron los datos, en este caso el dato límite con el que se va a trabajar. Seguido de eso tenemos el ext y el pulsador, y bueno, como ya sabemos es donde se hace el incremento de los números. Entonces pues tenemos contador unidad más, y cuando este llega a 10 se reinicia y decena incrementa. Y se sigue la misma lógica de que contador decena más hasta que sea igual a 10, se reinicia, y contador centena incrementa hasta 10 y hasta que se reinicie. Ya para la parte final, pues vemos que ahí, como estamos señalando en la 172, si contador centena por 100 más contador decena por 10 más contador unidad, todo esto es el número que se está mostrando actualmente en la LCD, es igual a numLímite. Recordemos que este pues se almacenó con la variable atoy, que la vamos a ahí. Como, bueno, una vez esto sea ahí, perfecto. Una vez estas sean iguales, pues se va a borrar lo que está en la LCD y se envía a home, que será pues la posición inicial. Seguidamente se reiniciarán las variables contador unidad, decena y centena. Y ya para inicio, y luego la variable inicio conteo se vuelve false. Esto para indicar que se ha finalizado y que se puede ingresar el siguiente número. Se enciende el LED por un tiempo estimado. Vemos el tiempo del delay con el que se trabajará. Y después de ello se apagará el LED. Y bueno, esto es todo lo relacionado al código y la programación con el kill. Y ya veremos todo lo que es relacionado con el MATLAB. Entonces aquí en el MATLAB tenemos una pequeña interfaz gráfica donde es una caja de texto y un botón. Entonces cuando ingresamos el número de 3 dígitos y cuando se presiona el botón, realizamos la función del botón. Entonces aquí lo que hacemos es borrar la pantalla por si hay algo ahí. Se limpia el puerto, en este caso usamos el COM4, que es en el que se lee el serial. A la variable puerto serial asignamos el serial de este puerto. Utilizamos una tasa de baudios de 9600, como en el kill. Y listo, a la variable número le vamos a asignar lo que leamos aquí, lo que leamos en edit1, que es la caja de texto, así se llama. Entonces vamos a leer ese string y lo vamos a pasar a número. Con este string to double, aquí lo pasamos a número. Y aquí lo descomponemos en centena, lo dividimos en 100, luego disminuimos número para obtener la respectiva decena, le asignamos a decena y luego lo mismo con unidad. Entonces ahí ya tenemos el número descompuesto en centena, decena y unidad. Aquí abrimos el puerto y aquí vamos a escribir o a enviar el dato correspondiente para cada uno. Entonces primero enviamos la centena, luego lo enviamos en string. Entonces aquí usamos num to string para pasarlo a string el kill, porque la ward recibe los datos en string. Entonces enviamos la centena, la decena y la unidad en ese orden para que se almacenen en ese orden en el vector datos. Y tenemos un mensaje determinado y cerramos el puerto y lo borramos. Y básicamente eso, así sería. Gracias.
Bueno, el funcionamiento del programa es el siguiente. Inicialmente tenemos el letrero que dice esperando el límite. Entonces, cuando enviamos un número de MATLAB de 3 dígitos, por ejemplo el 015, le damos a ingresar límite conteo, automáticamente aquí se nos carga. Entonces me indica el conteo actual y el límite. Entonces al presionar este pulsador de acá, va a incrementar la variable conteo. Entonces cuando llego al límite, que es 15, se va a encender este ledcito. Entonces le doy al 15, se enciende el led y se apaga. Y aquí me vuelve a salir esperando el límite. Entonces si lo vuelvo a realizar, pongo aquí otra variable, por ejemplo el 023, le doy a ingresar límite, automáticamente se carga. Y con el pulsador hago lo mismo, lo llevo hasta el límite y una vez está en el límite, vemos cómo se enciende el LED y se apaga y vuelve a salir el letrero de esperando límite.